Dios les bendiga. Buenas noches y bienvenidos a los que nos ven siempre también a través de internet, a través de Facebook y YouTube, y también los que estamos acá presentes los miércoles para seguir aprendiendo de la palabra. Y hoy quiero que me acompañen al libro de Jueces. Vamos a comenzar leyendo un versículo muy interesante que se encuentra en el capítulo 1. Jueces capítulo 1 y versículo 2. Y dice la palabra de Dios: y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Vamos a orar esta noche y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable una vez más a través de su palabra. Amén. Amén. Papito, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites para poder estudiar tu palabra, para compartir, Señor, y acercarnos a ti. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que tú nos hables, que tu palabra venga, Señor, como río de vida, como espada de dos filos, para llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y cumpla el propósito para el cual tú la enviaste. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que podamos ser buena tierra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Compartíamos el domingo y hablábamos acerca de las nuevas temporadas y cómo Dios va llevando al pueblo a tiempos de victoria, ¿verdad? O tiempos donde entramos a conquistar las promesas. A veces hay muchas promesas que Dios nos ha hecho y que muchas veces pasa mucho tiempo y no las vemos, no las alcanzamos. Pero de pronto Dios empieza a acelerar los tiempos y las promesas de Dios empiezan a cumplir. Y yo decía, qué bonito es, porque a veces hay temporadas en que hasta hay un dicho que dice que le llueve a uno sobre mojado, ¿verdad? Y hasta uno mojado y encima le vuelve a llover, o sea, más empapado no podía estar. Pero lo aplican refiriéndose a las cosas negativas, ¿verdad? A las cosas difíciles que pueden venir a nuestra vida. Pero también yo miraba que cuando las bendiciones de Dios empiezan a venir sobre nuestras vidas en estas temporadas de bendición, también empiezan así, una sobre otra y una sobre otra, y empiezan a traer una bendición abundante, que el pueblo de Israel por fin llega a la tierra prometida, llega a la tierra que Dios les había hablado a sus padres, que fluía leche y miel, y ahora empiezan a conquistarla. Sin embargo, me llama la atención porque pasa todo el libro de Josué, que es el libro de la conquista, donde Dios elige a Josué, le dice esfuérzate y sé valiente. Lo mirábamos el día domingo. Pero llegamos ahora al libro de Jueces y vemos que aún siguen conquistando. Ya pasó bastante tiempo, porque incluso Josué ya partió con el Señor, pero el pueblo de Israel sigue aún conquistando la tierra. Ahora, el pueblo de Israel dice en el verso 1 que consulta al Señor y le hacen una pregunta de que ¿quién subirá primero a pelear con los cananeos? Ahora está delante de ellos la tierra prometida, pero no está de forma sencilla o de forma gratuita, donde hablábamos que ellos iban a acostar en una hamaca a esperar que todo llegara por arte de magia, sino que hay un esfuerzo que tienen que hacer. Veíamos el domingo que dice: lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, y eso nos habla de caminar y de hacer lo poco que a nosotros nos toca, hacer la pequeña parte que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, aunque Dios es el que va a hacer el resto y el que va a tomar la mayor parte. Porque cuando vemos las murallas de Jericó, por ejemplo, que es la primer ciudad que conquistan de la tierra prometida, ellos
se dedican a caminar, a obedecer a Dios y dar las 7 vueltas. Bueno, fueron más de 7, ¿verdad? Porque fueron 6 días de una vuelta y el 7º día de 7 vueltas a las murallas. Pero si ellos no caminan y no obedecen la voz de Dios y no actúan, Dios no podía hacer la siguiente parte, que era hacer que esos muros cayeran. Hablábamos un día con un amigo, con Jorge creo que fue, de que cómo son el mover profético, ¿verdad? Y cómo son esas acciones proféticas que, por ejemplo, le dice, golpea las flechas contra el piso, le dice. Y viene él y la golpea 3 veces y dice, 3 veces vencerás a tus enemigos. O le dice, ve y sumérgete en el Jordán y vas 7 veces. Y él empieza a sumergirse y no pasa nada. Pero entonces hay una parte que nos toca hacer a nosotros, que gracias a Dios es la parte mínima, ¿verdad? Porque la mayor parte siempre la va a hacer el Señor. Pero también espera una obediencia, que nosotros tomemos acción y demos los pasos. Como hablábamos y como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Entonces, nuestra fe se va a manifestar a través de accionar. Pero el pueblo de Israel entra y empieza a conquistar. Pero ahora aquí surge esta interrogante. Bueno, en lo que nos falta, porque aún nos falta por conquistar la tierra, ¿quién va a subir primero? Va a subir Efraín, que su nombre significaba fructífero. Va a subir alguna otra de las tribus de Israel. Y Dios les responde y les dice, Judá subirá primero. Y entonces aquí viene una enseñanza de parte de Dios, porque Judá se considera la tribu de alabanza. Dice la Biblia que cuando nace Judá, Lea dice, esta vez alabaré al Señor, dice, y por eso le pondré por nombre Judá, porque Judá, el significado del nombre de la tribu, estaba relacionado con la alabanza. Ahora viene el Señor y nos deja esto como ejemplo de que esta tierra que vamos a conquistar o esta tierra que vamos a entrar, llena de bendiciones, llena de abundancia, llena de las promesas de Dios para nuestras vidas, requiere un primer paso que es alabanza al Señor y agradecimiento. Y yo pensaba en varios ejemplos. Por ejemplo, cuando Jesús le enseña a los discípulos a orar y Él dice, Señor, enséñanos a orar, dice, para que podamos recibir así como tú recibes. Y entonces la oración comienza y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces lo primero que hace es alabar, reconocer primero a Dios como Padre, reconocer que está en los cielos y luego habla de exaltar o alabar esa santidad que Él tiene. Dice, santificado sea tu nombre. Hablábamos que cuando aparece la revelación de Apocalipsis a Juan en la isla de Patmos, él empieza a ver miles de ángeles que no cesaban de adorar y decir, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Ahora, eso está plasmado en la oración, porque dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Habla de la santidad de Dios. Y otro ejemplo que me llamaba también la atención era el de Pablo, cuando están en aquella cárcel y son golpeados y son llevados a la cárcel por predicar la palabra. En la noche ellos dicen, mira Silas, ¿te sabes aquel canto que dice así? Sí, sí me lo sé. Y empiezan a adorar en medio de la cárcel. Y en medio de la cárcel empieza un temblor que sacude todo el lugar. Y dice que todas las puertas de las cárceles son abiertas. Y entonces Dios viene y trae liberación a ellos. Y trae salvación para el encargado de la cárcel a través de la alabanza y la adoración. Entonces esto nos deja ver que
la alabanza entonces juega un papel muy importante en la victoria que nosotros podemos alcanzar. Por eso hay un pasaje que me gusta mucho que dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y cuando Dios habita en un lugar, y lo va a decir más adelante en el Nuevo Testamento, porque cuando empieza a hablar dice, porque si dos se pusieren de acuerdo en algo aquí en la tierra, dice, será hecho por mi Padre en los cielos, dice. Porque donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, dice, ahí estoy yo en medio de ellos. Y entonces deja ver que en esa unidad hay bendición y ahí está el reunido. Pero también donde está el reunido hay respuestas y hay liberación, porque dice lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora me llama la atención porque en el verso 3, aquí en Jueces capítulo 1, también va a mencionar otro punto interesante y que dice, y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo a mi territorio, dice, y peleemos contra el cananeo. Y esto nos habla de esa unidad. Por eso en otro pasaje también va a hablar y dice, uno hará huir a 1000, pero 2 harán huir a 10,000. Y cuando nosotros buscamos el significado de Simeón, dice que el significado es el que Jehová oye. Porque Dios había escuchado la petición de Lea y eran hermanos de padre y madre, porque tenía varios medios hermanos, ¿verdad? Judá tenía otros que solo eran hermanos de padre, pero no eran hermanos de madre. Pero Simeón sí era hermano de padre y madre. Y eso habla de ese vínculo cercano, de esa cercanía que había, de esa unidad para ponerse de acuerdo y entrar a conquistar la tierra. Pero Simeón hace referencia a la oración. Hablábamos el domingo que en esta nueva etapa necesitamos mucho de consultar a Dios y preguntar, Señor, ¿cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Hacia dónde debemos movernos? ¿Vamos a subir, Señor, a tomar esta tierra? ¿Cómo lo haremos? Y eso lo vemos en el pueblo de Israel. Desde que empieza a conquistar la tierra, empieza a consultar. Viene Josué y le consulta al Señor y le dice, ¿cómo vamos a conquistar esta ciudad, Jericó, amurallada? ¿Cómo han de haber sido las murallas, verdad? De imponentes y bien protegida esa ciudad. Entonces, ellos consultan y Dios les empieza a dar la estrategia, pero esa consulta conlleva un acto de oración o de búsqueda al Señor. Y luego en esa oración viene la revelación. Ahora, aquí también nos habla de ese concepto de unidad que exponencia o eleva el poder de Dios en nuestras vidas. Porque dice, 1 hará huir a 1000, 2 harán huir a 10,000. Dice, si 2 se pusieran de acuerdo en algo aquí en la tierra, dice, será hecho por mi Padre en los cielos. Pero habla entonces que se necesitan 2. Y luego dice, porque donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces vuelve a hablar nuevamente de la unidad, de no estar solos. Y en otro pasaje también habla el Señor y dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, ¿verdad? Eso habla que muchas veces los planes, las estrategias, aparte de consultarlas con Dios, necesitamos consultarla con otras personas, ¿verdad? Con otras personas que tienen más experiencia que nosotros, que tienen una vida también de búsqueda para el Señor, que nos van a poder dar un consejo en base a la palabra para poder tomar las decisiones más sabias.
En el libro de Eclesiastés también habla y dice que 2 son mejor que 1, dice, porque reciben mejor paga por su trabajo, dice. Y también menciona, porque si uno cae, dice, el otro lo levantará, dice, pero hay de aquel que cuando cayere, no haya otro que lo pueda levantar. A mí me impresiona que cuando empiezan los viajes misioneros, dice que Dios escogió a Pablo y Bernabé para ir en los viajes. Pudo haber elegido solo a uno, pudo haber elegido solamente a Pablo, pudo haber elegido solamente a Bernabé, pero viene y utiliza a 2. Cuando Dios va a liberar al pueblo de Israel en Egipto, llama a Moisés, pero también llama a Aarón con él para que sea la voz, porque él dice, mira, es que yo no puedo hablar, necesito. Y ahí me recuerda un poco lo que ha comentado el doctor Prem, ¿verdad? Muchas veces, que dice, porque yo tengo lo que tú no tienes y tú tienes lo que yo no tengo y juntos somos el cuerpo de Cristo, dice. Y es tan cierto, ¿verdad? Porque Dios ha repartido dones que no pone todos los dones en una sola persona, sino que le asigna unos dones a una persona y le asigna otros dones a otra persona, para que al final todos nos complementemos, ¿verdad? Para que al final entre todos vaya surgiendo. Y así podríamos seguir poniendo otros ejemplos de esta unidad. Pero entonces, en esta unidad también nos lleva al pasaje de Filipenses, donde el Señor está enseñando acerca de la oración en Filipenses 4. Y dice, por nada estéis afanosos, dice. Antes bien, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, dice, y súplica y acción de gracias. Y entonces vemos ahí que se encuentra la iglesia o se encuentra el pueblo de Dios quizá en una situación de ansiedad, de afán, porque cuántas veces no nos llenamos de afán y ansiedad por múltiples razones, ¿verdad? Por tantas circunstancias, problemas que pueden venir a nuestra vida y que muchas veces nos hace llenarnos de ese afán. Cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, habla que dice, el afán de las riquezas, dice, ahogan la palabra, dice. Entonces muchas veces el domingo podemos salir muy bendecidos con la palabra y gloria a Dios y aleluya y motivados. Y ya el martes decir, ay Señor, ¿ahora qué voy a hacer con esto? ¿Y qué va a pasar con aquello? Porque nos puede pasar, a mí me ha pasado, o me pasa aún todavía muchas veces que salimos con toda la fuerza el domingo y ya el miércoles necesitamos nuevamente recargar. Por eso le damos gracias a Dios por ir intercalando los servicios a lo largo de la semana, ¿verdad? Porque así como este día, que también lo usamos para reunirnos y aprender de la palabra, también es una oportunidad para volver a fortalecernos y recargar y recordar las promesas y decir, sí, no me voy a afanar, no voy a caer en ansiedad, sino que voy a descansar en Dios, que es fiel a sus promesas. Pero lo que me impresiona también es que dice, antes bien sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego. Habla del papel de Simeón en Jueces capítulo 1, porque su nombre significaba el que Dios escucha, o Dios escucha, que está relacionado con la oración. Y luego dice, con acción de gracias. Entonces habla también de esta parte de la alabanza, de ser agradecidos, que lo hablábamos también hace un par de semanas, de agradecer al Señor y presentar nuestra vida delante de Él. Ahora, me llamaba también la atención otros puntos interesantes, porque también cuando el pueblo de Israel toma Jericó, vemos representada la alabanza
con los gritos que da el pueblo de Israel, que es como gritos de júbilo, gritos de victoria, y con las bocinas que suenan. Hay instrumentos musicales o hay instrumentos que están involucrados en medio de esa victoria. Por eso decía, la alabanza subirá primero para derrotar al enemigo, ¿verdad? Y yo les contaba en una oportunidad que muchas veces nosotros nos centramos mucho en pedir, ¿verdad? Y en orar. Y decir, Señor, te pido, Señor, por favor, y pongo esta petición delante de ti, y Señor, dame, y tu palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y empezamos a presentar nuestras peticiones delante de Dios. Pero se nos olvida muchas veces dar gracias por lo que ya hemos recibido. A mí me impresiona Pastor Julio Melgar, en su última aparición pública que él hace. Y él dice, pedimos a Dios por un milagro, cuando el milagro ocurre todos los días, decía él. Y él se refería a que cada día que nosotros nos levantamos, abrimos los ojos y tenemos la vida, ese es el milagro más grande, ¿verdad? Y que dice, nuevas son sus misericordias cada mañana, grande es su fidelidad, es un motivo para adorar al Señor y para presentar nuestra alabanza delante de Él. Ahora, algo que también me llamaba la atención es que la tribu de Judá, aparte de ser la tribu de la alabanza, tiene o juega un papel muy importante en toda la historia del pueblo de Israel, a tal punto que hoy en día oímos mucho que se habla y dice, es que ellos son judíos, dice. Y esa palabra judío está relacionada o viene de Judá, porque cuando el reino se divide, Judá queda en una región y las otras 10 tribus me parece que se van en la otra región. También otro punto importante de Judá es que de la tribu de Judá iba a venir el rey David, que era un adorador, ¿verdad? Era un hombre que tomaba su arpa. Hoy se utiliza mucho ese término de salmista, ¿verdad? Porque él escribió tantos salmos, tantas canciones en el libro de los Salmos. Y cuando dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Pero ahí nuevamente vemos que David estuvo involucrado en un proceso de lucha y de conquista. Porque él constantemente está peleando contra el oso, está peleando contra el león, que eran enemigos que se iban a levantar. Pero a la par de esa lucha, también hay una adoración, hay una alabanza que lo está fortaleciendo y lo está llevando. Y cuando llega con Goliat, dice, ¿cómo se atreve a insultar a los escuadrones del Dios vivo? También está de alguna forma alabando a Dios, exaltándolo, a reconocer la grandeza de Dios. Y luego también lo que me impresiona de Judá es que de la tribu de Judá nace Jesús, porque Jesús era descendiente de David. Luego en el capítulo 14 del libro de Josué encontramos también la historia de Caleb. Si ustedes recuerdan, cuando Moisés envía a los espías para reconocer la tierra, les dice, miren, van a ir ustedes a reconocer la tierra. Y entre todos esos espías va Caleb, va Josué, y son los únicos que traen una respuesta favorable. Ellos dicen, miren, es una tierra que fluye leche y miel, que trae frutas grandes. Y todo lo demás dicen, sí, pero es una tierra de gigantes, nosotros somos como langostas, no vamos a poder derrotarlos. Y empiezan a ver todo lo negativo. Y ellos mencionan algo muy interesante que a mí me gusta mucho, que dice, si Jehová, dice, se agradare de nosotros, dice, Él nos dará la tierra. Y entonces habla
de reconocer esa grandeza de Dios, que no importa que se mirara como un obstáculo muy grande, Dios les podía entregar la tierra a ellos. Ahora, Caleb era de la tribu de Judá, y como miembro de la tribu de Judá, en el capítulo 15 del libro de Josué, son de los primeros a los cuales Dios les asigna el territorio dentro de la nueva tierra que han conquistado. Porque ellos entran conquistando y empiezan a avanzar dentro del territorio de Canaán. Pero entonces Josué menciona algo que a mí me gusta mucho, que le dice, mira, Dios me prometió que me iba a dar esta tierra, dice. Y no era algo sencillo, porque era un monte, era el monte de Hebrón, que era una tierra en la cual ellos estaban en desventaja de combate, porque el que estaba en alto tenía mejor visualización y mejor ángulo para responder al ataque de sus enemigos. Y otro punto que también me llama la atención es de que habían pasado, dice, 40 años desde que habían entrado a la tierra prometida. Y entonces Caleb dice, entramos de 40, dice, y hoy tengo 80, dice, pero tengo la misma fuerza, dice, y el mismo vigor que hace 40 años cuando entramos. Y le dice, yo te pido que me des esta tierra que me prometieron. Y eso es bien interesante, porque entonces las promesas de Dios muchas veces tenemos que creerlas, esperarlas con paciencia, pero también arrebatarlas. Porque cuando Jesús habla en el Nuevo Testamento y dice, desde los días de Juan el Bautista, dice, hasta este tiempo, el reino de los cielos sufre violencia, dice. Y solo los violentos, dice, o solo los valientes, dice otra versión, lo arrebatan. Entonces está hablando que muchas veces las bendiciones de Dios requieren una actitud más proactiva de nuestra parte. En las empresas, ¿cómo les gusta utilizar esa palabra? Dicen, mira, es que yo quiero aquí a alguien más proactivo, que no espere que le estén diciendo todo, ¿verdad? Que no le tengan que estar diciendo, mire, por favor, haga tal cosa, haga otra, sino que si se queda sin hacer dentro del trabajo, tome la iniciativa y diga, voy a empezar a hacer esto que está pendiente, quizá no me correspondía, pero ahora que tengo tiempo puedo hacerlo. Y esto habla de esa proactividad, que no hay que estarles diciendo todo. Y entonces Caleb toma una actitud proactiva y dice, mira, Dios me prometió y dijo que me iba a dar esta tierra y yo vengo a pedirla. Y yo sé que tengo 80 años y que ha pasado mucho tiempo, pero tengo la misma fuerza que hace 40 años. Hay tantos testimonios que hemos escuchado, ¿verdad? No solo en la iglesia, sino también a nivel secular. Y uno de los ejemplos a nivel secular que a mí me llama mucho la atención es el de Ray Kroc, el fundador de McDonald's. Bueno, no el fundador, porque realmente el fundador dice que son los hermanos McDonald's, ¿verdad? Pero Ray Kroc viene y él era vendedor de máquinas para hacer batidos, dice, o malteadas. Y de pronto recibe un pedido grande, inusual, porque dice que la mayoría de negocios compraban 1 o 2 máquinas para malteadas. Y este restaurante le pide 4, si no estoy mal, era el doble de lo que le pedían normalmente. Y él dice, qué extraño, me llama la atención. Y cuando llega a este lugar, dice que ve la gran cola, todos haciendo cola para comprar las malteadas. Y entonces les propone el negocio de las franquicias y empieza. Pero lo que me llama la atención es que él estaba por jubilarse, dice, de su trabajo. Le dijo, bueno, ya trabajé, ya son mis últimos años, ahora me voy a jubilar. Y cuando él piensa que se va a jubilar,
es cuando él empieza a construir todo ese imperio comercial. Y en la Biblia nosotros vemos, por ejemplo, a Moisés, que cuando él piensa que se va a jubilar, él dice, ya pasé 40 años en Egipto y no alcancé nada, ahora pasé 40 años en el desierto y ya estoy en las últimas. Y cuando él cree que está en las últimas, está a punto de comenzar el trabajo más fuerte, que era el de liberar al pueblo de Israel. Y eso nos deja ver que en Dios, Él nos da la oportunidad. Muchas veces el enemigo puede meter en la mente, no, que ya pasó el tiempo, no aprovechaste tu oportunidad, ahora no lo vas a poder hacer. Pero Dios se ríe, dice, eso es del pronóstico de los hombres. Y Dios dice, no, pues ahora es cuando lo vas a hacer. Porque dice que en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. Necesitamos ese poder. Amén, necesitamos ese poder. Por eso el apóstol Pablo habla, dice, no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es poder de Dios, dice, para salvación. Y luego cuando le habla el Señor al pueblo de Israel, dice, porque yo les doy el poder, dice, de hacer riquezas. Entonces se les dice, miren, cuando entren a la tierra prometida no se les vaya a olvidar, ¿verdad? Ni se les vaya a subir a la cabeza pensando, es que nosotros qué buenos somos y que nosotros aquí y allá. No, porque no es su fuerza, dice, sino que soy yo el que les da el poder, dice, de hacer riquezas. Y entonces viene Caleb y a los 80 años conquista este territorio. Y quiero ir finalizando esta tarde. Y quiero que vayamos a Romanos. Romanos capítulo 12. Perdonen que hoy no traje mi Biblia electrónica. Yo estoy aquí perdido en la Biblia de papel como ya no la uso tanto. Sí. Dice, y miren lo que dice Romanos 12:1, dice, así que hermanos, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice. Ahora miren qué interesante, qué lindo, porque Dios está esperando y anda buscando que nosotros le alabemos, que nosotros ofrezcamos alabanza delante de Dios. Por eso me gustó lo que decía nuestro pastor René Santisteban cuando estuvo con nosotros. Él decía que el culto a Dios finaliza en la alabanza, dice. Porque ese es nuestro culto a Dios, dice. Venir y presentar nuestra alabanza, nuestra gratitud delante de Dios. Y luego viene la segunda parte, donde Dios viene y nos da de su palabra. Pero entonces presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, habla de usar nuestras manos, usar nuestros pies, usar nuestra boca, usar todo nuestro ser para alabarle. Por eso en otro pasaje dice, todo lo que respira, dice, alabe, dice, al Señor, dice, aleluya. Así que quiero cerrar mi Biblia en esta noche y quiero que tomemos un momento para hacer una oración y para que le digamos al Señor, Señor, ayúdanos a poder presentar nuestra vida en alabanza delante de ti. Que como decía el pastor Cash, no seamos solamente demandantes de Dios. Dame, hazme, respóndeme, provéeme, sáname. Todo es pedir, ¿verdad? Solo para adentro. Sino que también podamos ser ofertantes de gratitud, de agradecer y de adorar. Y que en medio de esa adoración podamos ver ese poder, ¿verdad? Que vio Pablo en la cárcel, que vio el pueblo de Israel
haciendo caer las murallas, que vio el pueblo de Israel en tantas ocasiones, presentando su alabanza delante de Dios. Amén. Vamos a orar. Papito, te damos gracias, Señor, esta noche. Gracias por tu palabra y por este tiempo que nos has permitido, Señor, para seguir aprendiendo. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, papito lindo. Pido que tú nos ayudes a poder presentar nuestra vida en sacrificio vivo de alabanza delante de ti. Así es, Señor. Que no solamente seamos demandantes de pedir, sino que también podamos darte nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor. Y que en medio de esa alabanza, de esa adoración, tu poder, Señor, se manifieste en nuestras vidas, papito lindo. Hoy ponemos, Señor, este tiempo en tus manos, te damos gracias. Y que podamos, Señor, entrar y conquistar esa tierra que tú has prometido, que podamos entrar en esa nueva temporada, Señor, y alcanzar aquellas cosas, aquellas promesas que tú has hecho tiempo atrás a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén. Señor.